A ver, no sé si alguien me pueda confirmar por WhatsApp o por aquí. No sé si haya también un chat para que me digan si empezó o no. A ver, me están preguntando un par de personas si entró. Eh, ok. Está el hecho de copiar el enlace, pero el enlace está el enlace es propiamente la página del Círculo de Psicoanálisis y Marxismo. Este Facebook es el que anteriormente ya seguían muchos de ustedes, que es el de Movimiento Freudomarxista. Estoy pegando el enlace para algunos compañeros. Sí, muy bien. Sí. ¿Quiénes calan del grupo de psicoanálisis vespertino? Ya alguien me ayudó, mismo Calan, a pegarlo en un grupo de la escuela. Bien, ahorita en un momento iniciamos propiamente y algunos compañeros en WhatsApp me están ayudando a hacerles llegar el enlace. Muy bien. ¿Alguien sabe si... Bueno, eso es lo de menos, yo creo que a mí la imagen que me devuelve para estar viendo, digamos, cómo sale mi pantalla en el video, parpadea. No sé si también en la transmisión de ustedes parpadea la imagen. Si parpadea la imagen de la transmisión. Si alguien nada más ya me pueda informar sobre eso. Bueno, todavía seguimos esperando un poquito porque entre que yo le aprendo a esto, que estoy hoy rompiendo mi virginidad en Facebook, que no es propiamente un Facebook personal. Ahorita también explico eso y delimito algunas cosas. En cuanto al... Ok, ok, sí, buen compañero Alan Vázquez, sí, quien me está ayudando a retroalimentar el video. Muy bien. Bueno, yo sé que, fíjense, les voy a, ¿qué les iba a decir primero? Eh, ok, este Facebook en particular no es de uso personal, ¿sí? Es para la transmisión de mensajes y contenidos que son propios de lo que hace años nace como un círculo de lectura de psicoanálisis y marxismo y que hoy en día entre sus integrantes hay ya licenciados con especialidades en psicología clínica, en psicoanálisis, y que en un momento fueron estudiantes sobre todo de la Universidad Metropolitana. Y bien, este video no pretende reflejar
las opiniones de el conjunto de compañeros y compañeras que integramos y participamos en las actividades del Círculo de Psicoanálisis y Marxismo. Eso lo quiero dejar claro, ¿sí? Y ya sé que les iba a decir primero que se me fue. Yo sé que informarle a algunos de ustedes que iba a ser una transmisión en vivo apenas hace unos 40, 50 minutos, pues pues no es muy correcto. Pero la intención no era propiamente dejar como tal hoy el inicio de algo, sino hacer la prueba, instruirme en estas artes oscuras, que para quienes me conocen, no dilataron en mandarme un mensaje bueno, entre broma, ¿no? Crítica, de que ya caí, que realmente estoy presa del sistema igual que todos los demás por utilizar estas artes oscuras. Y les respondo que estar en el mismo lugar no es tener la misma posición. Si bien las redes sociales en realidad no permiten lo que deberían permitirse o lo que deberíamos permitirnos en otros espacios, hoy más por la contingencia en la que nos encontramos, pues es al menos un enlace que nos debemos permitir utilizar solamente con esos fines y esos objetivos. Por eso, aunque estemos aquí en esta transmisión, estar en el mismo lugar no es tener la misma posición, ¿sí? No es Luisito Comunica o no es algo con un objetivo de ese tipo. Entonces, sí, podrá venir a lo mejor a lo mejor hasta burla esperada por algunos años de verme por acá, pero no pasa mucho. Ok, y la intención de hacer esta transmisión es planear y plantear lo que a algunos de ustedes ya les había dicho, y es que vamos a hacer una tertulia en vivo el domingo 19 de este año. Pensábamos hacer una invitación abierta y de persona, o sea, de que asistieran personalmente a discutir el texto de Freud de Más allá del principio de placer, pero sí hay que decirlo tal cual, abiertamente, porque justo esto permite que seamos contemplados en toda nuestra dimensión. Convocar a congregarnos hubiera significado una fuerte crítica. Es decir, cómo se atreven a convocar a un espacio cerrado, a 15, 20 o las personas que sean, estar ahí en un mismo lugar, con las medidas que se nos están diciendo, etcétera. Entonces íbamos a ser vituperados y políticamente no es conveniente hacer una invitación para asistir a un lugar. Entonces, ese domingo 19 vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, esto es en cierto modo una práctica, aunque ahorita sí voy a dejar el breve comentario que les decía en la invitación. Si esto pues se da, también a lo mejor pudiera empezar a hacer un par de transmisiones más en estas semanas antes del día 19, ya los invitaría con un poquito más de antelación. Y ese domingo 19 vamos a hacer una tertulia, un debate sobre este texto que además es importantísimo, es uno de los objetivos de la invitación. Sí, me están retroalimentando la frase, sí, y que además la frase está a cierto modo importada de una batalla de rap, en donde creo que es Danger el que le dice a Proof que no es lo mismo lo que hacen ellos, ¿sí? Sí. Algo así va la intención. Ok. Este texto es bien importante porque para los que nos consideramos psicoanalistas materialistas, y que para algunos puede ser redundante esto porque ya de por sí el psicoanálisis contiene las bases materialistas, o para crear una psicología de corte materialista, aún todavía hay bastantes vestigios de un psicoanálisis de corte idealista,
el cual hay que deslindarnos de cierta manera de él. Entonces, para quienes nos consideramos en un psicoanálisis marxista, el texto de Más allá del principio de placer consiste en una fuente de oro, en una fuente indispensable, irrechazable, para construir el puente con el materialismo. Es decir, Freud pinta las bases de las concepciones de origen celular que pueden ser la base y no es un mito biológico, así como muchas veces se critica a Freud en decir que tiene un mito antropológico y en un mito biológico para sustentar sus teorías. Estos fueron los principios que Freud nos pudo aportar. No quiere decir que esté para nada ya satisfecho la teoría, que estemos completos para poder decir que es suficiente. Pero bueno, tenemos mucho trabajo que hacer en ese puente de una psicología o de un psicoanálisis estrictamente materialista, que es lo que más nos puede ayudar a reformular la existencia y el sufrimiento del ser humano. Entonces, este texto, sin exagerar, aunque yo siempre exagero, es, además, después del porvenir de una ilusión e inhibición, síntoma y angustia, que esos son los que más he leído de Freud. Más allá del principio de placer, debe ser el tercer texto de Freud que más he leído. Y es por lo que me entusiasma, por su contenido. Este texto en el 2020 cumple 100 años de publicarse. Entonces, de 1920 a hoy 2020, no queremos dejar pasar los del Círculo de Psicoanálisis y Marxismo la oportunidad de tomarlo no como una simple festividad o un ceremonial, y que entonces justamente como en la frase el 2 de octubre que se dice no se olvida, justamente se dice la frase para poder olvidarlo el resto del año. Entonces nuestra convocatoria no es un simple de sí, vamos a ser simbólicos solamente con el fin último de ser muy simbólicos y conmemorativos y que no pase la fecha de cumpleaños del texto, no, sino que podamos generar a partir de este encuentro de lectura virtual, de encuentro virtual de la lectura, el domingo 19 y un próximo domingo a ese. Luego lo que les puedo adelantar un poquito, hago primicia. Esperamos que para octubre de este año podamos hacer un coloquio de 2 días que gira alrededor de la pulsión de muerte, de la pulsión de muerte. Déjenle digo a un compañero. Un compañero del círculo que me acaba de mandar un mensaje, le digo que tengo transmisión en vivo, a ver qué me dice. En octubre del 2020 queremos hacer un coloquio de 2 días, pero este coloquio ya estamos hablando con un par de invitados de Morelia y hasta, está muy apenas la invitación, pero hasta un par de compañeros de la misma lucha y de la misma trinchera ideológica, política y psicoanalítica de Costa Rica. Y todavía con esa siempre esperanza de tener un invitado mexicano que es admiradísimo por todos nosotros, pero ese nombre todavía no se los puedo adelantar. Pero sería un coloquio de 2 días y tal vez, sin exagerar, si se lograra, pudiera ser, modestamente, el evento más trascendental, pues, a nivel regional fácil, y si nos apuramos a nivel bastante más global, sobre la pulsión de muerte a los 100 años de Más allá del principio de placer. Pero bueno, teniendo todo esto armado, se los hacemos llegar. Les informamos. No sé si sea un poco lo nuevo de este sistema, pero yo siento que sí, pueden interactuar con la transmisión como guste. Sobre todo compartiéndola. ¿Qué les iba? Que me distraigo. Les iba a decir que no sé si sean los nervios también de empezar estas artes oscuras, pero
siento que se me seca más la garganta que en clases ordinarias, que ustedes saben que yo empiezo a hablar y hablar y no pasa nada. Bueno, por eso tengo siempre mi bote de agua tamaño Rotoplas. Sí, Rotoplas para ustedes, los de la nueva generación, son unos botezotes negros que teníamos que poner antes en el techo de nuestra casa. Sí, que algunos todavía tienen ahí, pero ya no saben para qué se usa. Sí, yo creo que ya nada más lo utilizan para aventar las latas de cerveza que se toman cuando se suben allá arriba de su techo. Ok. Ok, ¿qué estaba? Ahora está la invitación, ojalá puedan compartir esta página, ojalá puedan ayudarnos a difundir. Algo por comentarios que recibo personalmente, y hace años sobre todo, se tiene la impresión de que termina o que parece un grupo selecto. Me largo. Miren, sí, me dicen que necesito interacción con del público, no sé si termina siendo a lo mejor más una conferencia, un monólogo, pero me disculparán que no sé hasta dónde ni cómo manejarlo, y hasta estrictamente cómo manejar las herramientas de la interacción en estos medios. Les digo, estoy rompiendo mi virginidad ahorita y estoy nervioso. Sí, no, discúlpenme, pero si ustedes me indican y también me enseñan, pues esto será más fácil para todos. Entonces, les decía, que nuestro círculo por comentarios muy individuales, a lo mejor me equivoco y no es la generalidad, pero yo quisiera acabar al menos con ese semblante que puede ser para pocos, el de que seamos un grupo reducido, selecto, de alguna manera tocados por alguna, sí, por una mano invisible, que entonces nos pusieron el gorro de Gryffindor o de no sé qué, y entonces nos dicen que no, somos un grupo abierto de lectura, de participación, no somos un grupo no hay un examen, no hay nada, somos todos los que tengamos una vocación, digámoslo en general, y aunque pese la malinterpretación de izquierda, propiamente marxistas, y sobre todo desde una visión, una lectura del marxismo desde lo que nuestra formación nos ha dado, que es la psicología o el psicoanálisis más estrictamente, ¿sí? O desde una psicología crítica. Bueno, eso somos nosotros, ojalá nos ayuden a compartir. Y bueno, vamos a ir directo a comentario. Este video no durará mucho, a lo mejor si acaso llegamos hasta los 30 minutos. Y no me traje un vaso de agua. Bueno, quisiera aportar algo sobre el tema que además justamente nos tiene sentados aquí, que es la contingencia dirigida y dictada por los reglamentos de salubridad de este país y de muchos países. De aquí en adelante quiero ser muy claro que yo no soy para nada, es evidente para todos ustedes, yo no soy ninguna autoridad en el ámbito de salubridad ni de Secretaría de Salud, y por lo tanto yo no voy a extender en ningún momento, ok, ahorita contestamos a eso. Yo no voy a dar en ningún momento recomendaciones, consejos, fórmulas médicas, normas a seguir, porque no es para nada ese video, ¿eh? Nadie se vaya a confundir y nadie vaya a deformar mis comentarios diciendo que yo estoy incitando a tal cosa o estoy proponiendo tal cosa o estoy desmintiendo. No, para nada. Mis comentarios van en función de la condición psíquica
y de lo interesante que es tomado el fenómeno del coronavirus por la mayoría de las personas. Es muy interesante y este tema ya lo he discutido sobre todo con unos amigos, porque sí tengo amigos, quisiera aclarar, que sí tengo amigos. Que el tema no es estrictamente médico. La gente se está equivocando al hacer un análisis parcial. Y entonces lo interesante, aunque existe un problema médico genuino, verídico, con sus consecuencias sociales y en cuestiones de vidas humanas concretas, el análisis que hay que hacer de todo lo que está pasando no se ciñe solamente, ni se delimita, ni se demarca en el terreno de lo biomédico. Lo que está pasando es algo que, aunque nos pese, juega en las dimensiones de la política, de la sociología y hasta del mismo psicoanálisis. ¿Sí? Ustedes van a decir, ¿cómo otras ciencias son más importantes a contemplar que la misma explicación médica del asunto? No, yo no estoy superponiendo una ciencia a otra para poder explicar tal fenómeno. Yo lo que estoy diciendo es que tenemos que ser rigurosamente dialécticos para poder una explicación completa del fenómeno. Voy a poner lo que me dijeron a mí respecto a la crisis social general, por ejemplo, en Ecuador. Había unos videos, hay unas personas, muertes, unos incendios, cosas muy graves. Entonces un amigo provocándome como siempre me dice, ¿es falso eso? ¿Son actores acaso? Y yo digo, pues no, yo no creo que sean actores, pero porque además yo nunca he dicho que haya unos actores o que haya algo falso en esta urgencia médica que tenemos. Lo que estoy diciendo es que para entender por qué estamos sufriendo como estamos sufriendo de un problema médico real, no es estrictamente por el problema médico específico, sino por situaciones políticas y sociales que giran alrededor de este problema médico. ¿Por qué en Ecuador surgieron esos problemas? Bueno, Ecuador tenemos que contemplarlo con sus dificultades sociales, políticas y económicas particulares, con un presidente que el país ya estaba incendiado simbólicamente antes de este problema médico, y entonces en Ecuador con sus propios problemas de sistema de salud, esos problemas que les pasó a Ecuador, por ejemplo, no tiene que ver estrictamente con el médico, sino con el social y la legitimidad de un Estado. ¿Sí? Que si un Estado tuviera y tiene los recursos para poder solventar un problema médico, el problema médico no es tan golpeteante como puede ser en otros lados. Yo lo que pido es que seamos dialécticos. ¿Sí? Y lo interesante es que muchas personas están funcionando sin ser dialécticos como meros policías de las demás personas. Es bien interesante cómo la gente se regaña en redes sociales. Y no necesito, yo no tengo una red social personal, pero en los pocos estados de WhatsApp que tengo es una muestra representativa, estadísticamente hablando, para poder trasladar que eso debe estar pasando a gran escala. Y es, no salgas, ¿por qué sales? La gente burra sale, la gente torpe no entiende, etcétera, etcétera. Bueno, Cuba siempre ha sido mucho más racional y ha sido mucho más ecuánime y tiene una responsabilidad civil, social y muy impresionante para manejar muchos temas. No sé si eso se refiere a Hugo Jaime Rodríguez con el manejo y el Estado. Eh, Hay que ser bastante dialécticos. Los 1.200 millones que pidió Adrián de la Garza, los 1.400 millones que pidió el Bronco, los miles de millones que están siendo ahorita sacados del Estado para manejar la crisis. Y entonces, si nosotros estudiamos la historia y la politiquería que existe alrededor de cualquier crisis, sean estas reales o inventadas, pues entonces no podemos solamente, es decir, yo lo que voy es, a toda esa gente que entonces empieza a regañar a los demás por salir de sus casas, que el consejo es bastante bueno, ¿sí? Pues de preferencia no salir, que para otro video pudiera ser analizar lo que significa salir o no salir para las clases sociales diferentes, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, claro que es un consejo adecuado no salir.
Hay gente que a lo mejor está exponiendo irresponsablemente al contagio, puede ser, pero lo que yo no veo es a gente haciendo un análisis mucho más completo en sus redes sociales, que por eso mismo no tengo redes sociales o por eso a veces me limito mucho en hacer un comentario porque no se acaba analizar un tema como este en un pequeño video en vivo ni en un estado de WhatsApp, no se acaba. Creer que se acaba de alguna manera, aún terminando la cuarentena, aún teniendo la vacuna en enero, esto no se acaba, oigan, en serio. Pero sí es muy interesante, es muy simplista, uno se desespera mucho viendo que gente publica nada más, no salga de su casa y ya, ¿no? Tontos y burros los que salgan, ¿no? Pues, hijo de su- Mm, y sí, también lo digo indirectamente por algunos exalumnos que en particular me tomé las referencias para esos memes que les digo de no salgan, ¿no? No sean burros. Pero bueno, ese es el nivel de simplicidad con el que se manejan. Un tema que también se malentiende. Por ejemplo, también veía un meme de las muertes son de comorbilidad. Por ejemplo, a quien le afecta mucho es a quien tenga obesidad, diabetes, etcétera. ¿Qué pasa con nuestro país potencialmente en peligro porque somos el nivel número uno de obesidad? El 14% de nuestra población tiene diabetes, creo que somos el número uno del mundo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se pueden entender las consecuencias del coronavirus solo a partir del coronavirus? Es decir, ¿qué pasaría si nuestro Estado se hubiera comportado responsablemente y hubiera legislado con sabiduría la producción de productos de azúcares y no se hubiera dejado llevar por el mercado y por obviamente el capitalismo rapaz que empieza a producir más productos con azúcar y con grasas y que el Estado dice, pues bueno, te pongo más impuestos, pero sigue vendiendo? Yo digo, no se acaba nunca. Los médicos del IMSS salieron a marchar, por ejemplo, por ahí del 2014, sí creo que fue 2014, con Peña Nieto cuando les quitó hasta creo el 25% de los recursos para el seguro social. Hubo marchas, hubo protestas. Los médicos del IMSS salieron a la calle, si alguien me corrige con el dato, creo que fue 14 o 2013, o alguien me corrige por ahí. ¿Y dónde está? O sea, ese gran desfalco, ese gran seguro privatizado, o mejor dicho, no es privatizado, que ese seguro que tiende a su desmantelamiento para que entonces se construya un seguro privado, ¿sí? Uno no quiere ir ahí porque entonces la opción privada es la que representa el verdadero negocio. ¿Qué pasa con ese análisis? ¿Sí? Entonces otra vez el problema médico no es estrictamente médico. Si existe ahorita esta contención es para no contagiarnos al mismo tiempo y entonces abastecer los hospitales y llenarlos. Ok, entonces el problema en sí no es de orden médico. Entonces no se equivoquen. ¿Sí? ¿Es un problema médico? Sí. ¿Es estrictamente médico el problema? No, nunca, jamás. Bueno, no sé, no estoy enojado, ¿eh? Así hablo yo normalmente. Ya cuando me enojo. ¿Por qué hacemos chiste y meme con todo? Existen varias respuestas a eso. Un gran colega mío, el maestro Carlos Trejo, va a decir que si uno no hace chiste, hace síntoma. Tiene razón. No, el capitalismo no tiene límites. De hecho, el capitalista es mismo esclavo de su capital. No puede dejar de vender. Una anécdota, un capitalista de unos 82 años, 78, cuando le dicen, oye, pero tú ya tienes todo el dinero del mundo, ¿qué haces aquí? Dice, no sé, pero no puedo parar. No tiene límites el capitalismo. Sí, el chiste es una cuestión de desahogo.
El asunto es que justamente el chiste demuestra que somos inconscientes del padecimiento y como no lo podemos expresar de otra manera, lo expresamos a manera de chiste. Y yo no estoy en contra de los chistes, aunque bien muchos van a decir que soy muy grinch, pues yo creo que si es nuestra arma principal, pues estamos perdidos. Tampoco hay que ser tan fatalistas. Hay sus momentos para reír y para llorar, pero los memes y los chistes no son la vía. Pero bueno, cuando uno les quiere hablar serio todo el tiempo, también se cansan y uno también se cansa. Es muy aburrido también. Yo en los últimos años he venido haciendo más chistes. Yo creo que he hecho más chistes en los últimos 3 años que toda la anterior etapa de mi vida, ¿no? Porque he ido entendiendo que si la gente no se ríe, se angustia mucho. Y yo también. Pero no estamos acostumbrados para hablar serios. Y deberíamos de estarlo. Estos temas, estos temas justamente no fueran problema si tuviéramos una regulación más sabia de la vida y del dinero y de los bienes y de la política. Bueno, hasta ahí ese era mi comentario. En realidad, como les dije, ¿a poco aclaramos algo? No, no es la pretensión aclarar nada, sino que justamente empecemos a pensar. Eh, ¿Yo dónde puedo escribirles en el chat? Porque aquí ya vi. Porque está un libro que además de... No, no lo tengo porque ese en original lo tiene en original Dana Jiménez y compañera Victoria. Nos lo regaló el doctor Raúl Páramo, pero ella me lo prestó para leerlo. Creo que me dio uno, me dio una copia, pero no la tengo aquí. Se llama Una nueva racionalidad de la historia, que es un estudio de Marx y de Freud sobre cómo es necesario, indispensable y urgente una nueva racionalidad de la historia. De Almazán para allá, bueno, a los que les daba clase en Almazán, es que Hugo Jaime, creo que le di clases en Almazán y algunos les di clases en el sector heroico del Emiliano y responden que son de Rodrigo Gómez para allá. Y a los de la Metropolitana antes eran de Washington para allá y ahora son de Galeana para allá. Que estos chistes también son una forma para reducir mi angustia y colocarnos fuera de algo en lo cual como quiera estamos sintomáticamente dentro, pero el chiste es salir, no quedarnos dentro del síntoma. Bueno, le dejo pendiente Javier Orozco qué texto recomiendo para introducir al marxismo. A mí me encanta mucho El fin de la ideología clásica, porque contiene en esencia los pasos históricos materiales del feudalismo al capitalismo, el fin de la ideología clásica. Sí, pero el manifiesto comunista es básico, está muy sencillo. Con el grupo político de la Emiliano lo intentamos estudiar, digo lo intentamos estudiar. Y si quieren darle un rodeo, pero pues directamente con Marx, pero si no, hay autores psicoanalíticos marxistas muy buenos, y aunque yo sé que algunos psicoanalistas pegan el grito en el cielo, Erich Fromm, sin meternos a debatir ahorita su aportación a lo clínico, su aportación en lo social desde la perspectiva psicoanalítica y marxista es genial, es invaluable. Sí, muchos le hacen el feo, pero lean a Fromm en La Revolución de la Esperanza, Tener o Ser, El Arte de Amar, El Miedo a la Libertad, en fin. Bueno, ya nos estamos extendiendo de más.
Muchas gracias quien nos haya acompañado y si hacemos otra transmisión en vivo, les prometo avisarles con más anticipación y es un hecho que nos vemos el domingo 19 en el análisis de Más allá del principio de placer para que todos vayan leyendo ese texto. Bueno, pues muchas gracias y hasta luego.